Previo a iniciar la sesión, compañeros, quisiera preguntarles si se escucha bien, porque aparentemente, pues, bueno, no fue nuestro caso en este momento, pues, pero solamente para confirmar que les llega la señal bien, por favor, chicos. Disculpen. Sí, todo bien. Muchísimas gracias. Bueno, pero a iniciar, chicos, pues les quiero manifestar un par de cuestioncitas por ahí, bastante breve, de forma muy breve. Bueno, les quiero comentar que ya sus notas ya se encuentran, ya las tenemos a la mano, ya ha sido convertido según el punteo que les corresponde a cada uno de ustedes. Particularmente quiero felicitarlos. Salieron bien. La verdad es que eso es muy bueno. Quiere decir que sí han puesto atención y de alguna forma, pues, estar en los refuerzos, le llamo yo, pues les ayuda también a ustedes. Entonces, prontamente van a tener ustedes esas notas. ¿Vieron? Toda vez tengamos ya la mayoría de los alumnos, y es que aquí aparentemente, o sea, están ahorita 95 conectados y tenemos una cantidad de como 150 evaluaciones con ustedes, es decir, está un poco más de la mitad acá con los que están conectados, que sí, efectivamente, pues tendrán ahí su situación. Ahora lo que les quiero comentar, chicos, entonces sería lo siguiente. Si alguno de ustedes no pudo sustentar su evaluación el día que correspondía, les quiero comentar, es necesario que se puedan comunicar conmigo y decirme o hacerme esa exposición de por qué no pudieron, para tomarlo en consideración para la próxima semana. A ver, es indispensable, pues, porque así una vez tengamos ya a todos los alumnos efectivamente con su evaluación, pues ya podremos subir nosotros las notas. Entonces, quiero también hacer énfasis o hincapié en 5 alumnos que fueron los que tuvieron 5, los que tuvieron una nota pues bastante satisfactoria. Entre ellos creo que son como 3 chicas y 2 compañeritos, no estoy muy seguro. Pero sigan adelante, compañeros. Ustedes sigan adelante, pregunten. Y estoy seguro que pues, esos 5 alumnos están aquí presentes en sesión. Entonces se han puesto las pilas. No quiere decir que los demás no puedan, porque todos tienen la capacidad. Entonces, chicos, los felicito. Entonces, esa es la información. Otra cuestión, también respecto, yo sé que ya lo saben todos, pero para recordarles, las notas van a estar siendo publicadas en la página de derecho.club. Entonces, por ahí las van a poder ver, o de alguna manera, pues también podríamos compartirlas por el medio de Classroom. Entonces, ya veremos cómo es que la vamos a estar compartiendo y obviamente por el medio que corresponde, que es la cartelera virtual de la página de la facultad, pues creo que es donde vamos a estar subiendo también esas notas. ¿Eh? Entonces, por favor, chicos, pongan mucha atención a las diapositivas. Creo que está de más decirles a ustedes porque tienen buenas notas, pero no se confíen de eso. Bien, no se confíen nunca de eso y traten de salir mucho mejor de lo que ya salían. Entonces, pongan atención ahorita a la diapositiva, la pequeña presentación que el doctor les va a estar comentando y yo se los voy a compartir más tardecito por clase. Bien, entonces ya tenemos también por ahí al doctor. Muchas gracias, doctor, por el espacio. Muy buenas tardes. Bienvenido. Les cedo el uso de la palabra, chicos. Chicos, por mi parte eso sería todo. Bien, les deseo una excelente tarde y sigan adelante. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Nuevamente es un gusto de compartir nuevamente con ustedes. Aún y cuando fue la semana pasada que tuvieron su examen, pues ya hoy nuevamente nos encontramos en actividad. Nuevamente este martes, ¿verdad? Tenemos ya actividad y esperando a ver qué pasa el día jueves. Sí, de las noticias es que sí, efectivamente tuvieron muy buenas calificaciones en este primer parcial y que oportunamente pues estarán subiendo. Lo que sí es necesario, o sea, es imprescindible, es el tema de los exámenes extemporáneos que puedan darse. Extemporáneos por el motivo o las causas justificadas por las cuales ustedes no pudieron
presentarse el día del examen. Entonces, recordarles pues que el examen fue el día viernes. Tienen 3 días para presentar su solicitud y al quinto día, supuestamente, o sea, viernes, entonces ya deberíamos tener el examen extemporáneo. Aparentemente, pues no ha habido alguna solicitud hasta el momento, nadie que haya manifestado su petición, pero bueno, todavía tienen hasta el día de mañana para pedir ese examen extemporáneo. Y una vez celebrado el examen extemporáneo, si hubiera alguno, pues obviamente pues, subiremos las notas para que todos se enteren realmente de cuál fue. Claro, la mayoría, como dicen, sí está bien. Hay algunos que no tan bien como otros, pero sí, en su mayoría, pues sí, están bastante bien en sus resultados. Bueno, entonces vamos a partir de ahora. La limpia, pues seguramente sí, yo creo que el brujo de la Boca del Monte sí les hizo un buen favor, entonces de poder prepararlos para el día del examen, ¿verdad? Eh, ya ahorita ya solo esperando. Entonces, para el otro examen del segundo no se salvan, mire, ya los están amenazando, mire usted cómo es. En el otro ya me dijo que saco 40. Híjole, ¿40 qué? ¿40 pesos de la consulta o 40 qué? Entonces, en eso. Entonces, puntos. Bueno, yo creí que eso es lo que les estaba cobrando el brujo por hacerles el favorcillo. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar ya para poder prepararnos para el segundo parcial. Recuérdense que el segundo parcial es de 40 puntos. Entonces, ya también en esta, pues ya se lo había comentado a Alberto, de que vamos a poner el link de la película que les había hablado, que aquel que habíamos visto que era The Fracture, o El Crimen Perfecto, como se le llamó en español. No me acuerdo si tenía otro nombre, pero me recuerdo que ese era. Porque de esa película, que es no solo verla, sino que también hacer un trabajo, que se les indicará, obviamente. Como el examen es de 40 puntos, de acuerdo a los reglamentos, hay, como digo, probabilidades de hacer un trabajo de 10, hacer trabajos de unos 10, 15 puntos por ahí, para que obviamente el examen pueda tener o pueda hacerse unos 30. A saber qué va a andar haciendo usted con esas palomitas, peor se las quiere hacer guisadas. O las palomitas de maíz o las palomitas guisadas. Porque las palomitas guisadas son sabrosas. No sé si ustedes han comido palomitas. No sé, pero son sabrosas, pero no sé de cuál está pidiendo. ¿Ya? Entonces, entonces efectivamente vamos a hacer 1 o 2 trabajos para que ustedes en restaurantes chinos, pues sí, no sé si todavía las hacen, no sé en qué restaurante, no en todos lo hacen. No sé si en el China King hacen palomitas todavía o ya no hacen palomitas. Vamos a preguntarles ahí a los de China King. Entonces, de las Castilla en pétalos de rosa, algo por ahí. No hacen, ¿verdad, Kenny? Patricia, no hacen. Si no quiere, se Hola, los... Lick, ¿cómo le va? Bien, muchísimas gracias. Ahí preguntando por las palomitas, porque dicen el restaurante chino, dicen por ahí que se comen, pues ahí, que son efectivamente, ahí las hacen. Pues son bien ricas, la verdad, son bien ricas, pero no se preparan porque no a todas las personas les gusta. Entonces, todo platillo especial, por decirlo de esa manera, se prepara bajo pedido.
Sí, pues, exactamente. Las palomitas sí son sabrosas. Alguna vez por emergencia sí lo tuve que hacer porque eh, es que aquí como ya les había contado que tengo espacio y tengo gallinas, las palomitas vienen a comer y a veces también se resultan accidentando por irse a robar la comida. Y ya en una oportunidad ahí preparé unas palomitas ahí bien sabrosas, pero sí, efectivamente hay mucha gente que no le gusta. Así como también cuando hablamos de eh, el- ¿cómo se llama? Así como también el conejo y cosas así, que se preparan, pero siempre da un poco de no sé qué en el corazón ver que se esté comiendo. Ajá. Ahora las gallinas sí, va, esas sí, va, ahí esas sí hay que echárselas, pero las palomitas no. Ay, por favor, yo protejo a los animales, pero las gallinas, esas sí hay que echárselas, ¿verdad? Ahí sí ninguno alega. ¿Mm? Pero si son conejos o gallinas, no muy les gusta. Sí, eh, esas sí, pues gallinas, gallinas tampoco, María Isabel. María Isabel debe ser vegano, por eso ser vegana, por eso es que no les gusta. Iguanas. Iguanas en iguaste, en esa salsa de pepitoria que hacen y que le dicen iguaste. Entonces, también, entonces, es que la norma en su época era que hay que comerse antes de que se lo coman a ustedes. Entonces, animal visto había que cazarlo y comerlo, porque si no, también corría el riesgo que usted se lo comiera. Eh, sí, tiene un poco parecido al pollo nada más, pero sí tiene su saborcillo especial que si uno se pone a analizarlo, sí sé la diferencia. Pero bien, déjense ustedes a estar hablando porque me va a dar hambre y esto ya no les voy a dar clase. Entonces les decía que vamos a hacer un trabajo con esa película, que vamos a hacer la presentación o indicarles cuál es el trabajo que tienen que hacer. Entonces se va a subir esa película para que ustedes la vean y lo que se trata básicamente es hacer un trabajo comparativo en cuanto a las normas procesales y respecto principalmente a las garantías y derechos constitucionales respecto al proceso penal, que obviamente hay, como ya les he dicho a ustedes, similitud de normas. La tarde de hoy vamos a continuar y vamos a ver algo que es bastante importante, siempre dentro del ámbito de las garantías procesales que no logramos terminar y que era con referencia a los axiomas del derecho penal. Esos son axiomas que ahí vamos a explicar qué son y todo dentro de lo que tenemos la presentación, que oportunamente pues será subido. De todas maneras, yo subí un documento donde también se analizan, un documento donde se analizan o se hace algunas eh, explicaciones respecto a estos axiomas del garantismo del proceso penal, del procesal penal. Entonces ahí ya la subí antes del primer periodo de clases. Lo subí, por lo tanto ustedes ya lo tienen en el grupo, ya lo tienen lo relativo a las axiomas del garantismo del procesal penal y que obviamente en este momento pues es importante la clase porque es una herramienta que se puede utilizar en el proceso penal. Es una herramienta que utilizan o se utiliza precisamente por parte de la defensa o la acusación. Eh, pero obviamente ustedes ahorita pues vamos a hablar sobre estas cosas, ¿no? Entonces, para empezar con la clase, la tarde de hoy vamos a hablar sobre los axiomas del garantismo procesal penal. Estos axiomas o del garantismo son principios muy importantes, como ya les he dicho, y no son recientes, pues. Esos axiomas, obviamente, se desarrollaron, imagínense ustedes en qué época, en los siglos XVII y XVIII. El naturalismo fue que prácticamente elaboró estos axiomas y a partir de esa época se han estado desarrollando
y ya son parte de las normas constitucionales o garantías procesales en muchos países. Casi en todos los países, como le digo, en estados democráticos, pues se utilizan o son utilizadas estos axiomas. O sea, no es algo que se inventó en este siglo o en el siglo anterior. Hace rato que se han venido desarrollando precisamente estas, porque resultan buenas herramientas para poder garantizar los derechos del ciudadano y poner límites al Estado. Entonces, miremos la siguiente diapositiva. Lo primero como les digo yo, es saber que es un axioma, pues, ¿verdad? Es un axioma y obviamente ahí explicaremos cuál es su utilidad dentro de esta presentación. Si leemos ahí ¿cómo se llama? La diapositiva, miramos que dice verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes, que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría o como base para una argumentación. Es decir, cuando el Ministerio Público plantea su teoría del caso y obviamente presenta sus hipótesis, también de alguna manera tiene que tener muy en cuenta estas axiomas o estas verdades incuestionables y que son válidas, como le digo. Que obviamente también nos sirven a nosotros como abogados defensores para oponernos a esas teorías o a lo que ha presentado o que está presentando el Ministerio Público. O sea, sirven para fundamentar, dice, base para una argumentación. Y eso es lo que vamos a hacer a las audiencias de derecho procesal penal, argumentar, ¿verdad? Oratoria forense es obviamente el género y nosotros lo que hacemos dentro de la oratoria es argumentar, ¿verdad? Oralmente dentro de las audiencias. La siguiente, por favor. Obviamente vamos a repetir lo que es una garantía, que ya obviamente hemos definido, ¿verdad? Y comparamos precisamente a esa garantía que nosotros obtenemos. Pues obviamente también en el momento en que presenta su hipótesis del caso, que es en la primera declaración. Recuérdense que cuando vimos o ustedes vieron, si es que vieron la noticia del Canal 7, donde presentaron toda la primera declaración la primera audiencia, de primera declaración del periodista. Ahí vieron cómo el Ministerio Público presentaba su teoría del caso y presentaba sus hipótesis para decir de que era necesario ligar a proceso y que de alguna manera también era necesario ahondar en la investigación preliminar que se había hecho, en este caso, pues la investigación preliminar, ¿verdad? Que se había preparado para ese caso. Entonces ahí precisamente también se discute, ¿verdad? En todo momento se está discutiendo, incluso se puede discutir también en la fase intermedia. Entonces, recuérdense que cuando nosotros hablamos de garantía, hablamos precisamente de cómo asegurarnos de que el aparato funcione bien. Y en este caso, pues la garantía es cómo asegurarnos que el proceso penal funcione a cabalidad y funcione precisamente, ¿verdad? Haciendo valer los derechos fundamentales o constitucionales de las personas, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Ahí cito precisamente al autor guatemalteco José Maynor Parr Hussein. Él, pues bueno, desarrolló un libro de Derecho Procesal Penal y que alguna parte de ese libro, que obviamente fue ampliado posteriormente, fue básicamente la tesis de maestría de José Maynor Parr Hussein, y la utilizó como tesis. Y obviamente lo conozco, obviamente, como estudiante y obviamente después ya que en algún momento pues dio algunas clases en la facultad también. Entonces, según él dice que una garantía son los medios técnicos jurídicos orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando estas son infringidas
reintegrando el orden jurídico violentado. O sea, obviamente, como habíamos dicho, ¿no? De alguna manera la Constitución es un área que debe de discutirse o se discute dentro de lo que es el proceso penal. Ya les decía a ustedes que para litigar en esta área de derecho penal era muy importante, además del Código Penal y Procesal Penal, también conocer muy bien el derecho constitucional. Conocer derecho constitucional y conocer la Constitución Política de la República de Guatemala. Porque obviamente, así como hemos leído dentro de lo que es las garantías, eso es indispensable su respeto, el respeto y la observancia de sus derechos constitucionales. Y que de alguna manera las garantías eran una forma de asegurar que la persona no iba a ser violentada en sus derechos. Es una forma de nosotros exigir la observancia y el cumplimiento de esas normas constitucionales que no pueden ser violadas, ¿verdad? Eso es lo que habíamos dicho precisamente. La siguiente, por favor. Eso hace que obviamente, como dice bien la presentación o la diapositiva, están concebidas en función de proteger que los derechos fundamentales establecidos en favor de todo ciudadano sean respetados dentro de toda relación procesal, concebidas en función de proteger que, ahí debería haber habido una coma, pero de alguna manera se omitió, que los derechos fundamentales establecidos en favor de todo ciudadano sean respetados dentro de toda relación procesal. Obviamente, cuando hablamos de todo ciudadano, estamos hablando de todas las partes que de alguna manera participan en el proceso. Cuando digo todas las partes, recordemos que leímos que eh, tanto el sindicato, que obviamente pues la persona más vulnerable a ser violado en sus derechos fundamentales, al igual que los agraviados o prácticamente los querellantes, prácticamente tenían un trato igual. Ambos también merecen una tutela judicial, ¿verdad? Una protección, obviamente, de los jueces penales, pues. Y en ese sentido de la igualdad, también en algún momento, si se violenta algún derecho del agraviado, de la víctima o el querellante adhesivo, obviamente estas garantías o estos axiomas tienen que utilizarse y exigirse su cumplimiento. No digamos, como ya lo hice la observación anticipada, de que si la persona sindicada, que es la persona más vulnerable en el proceso penal, de alguna manera es el que está más susceptible a ser violentado en sus derechos constitucionales. Entonces ahí precisamente las garantías es lo que lo va a hacer o va a hacer que el órgano jurisdiccional, o sea, el juez, así como el Ministerio Público, lo respeten, pues. Eso es precisamente lo que se trata. Ese respeto que se merece toda persona que participa en el proceso, cuando los derechos de alguna manera. Porque también, como ya los había indicado, estas garantías limitan el poder del juez, limitan el abuso del poder del juez, ¿verdad? Que el poder que ejerce el Estado, obviamente los jueces o el Ministerio Público, no es un poder absoluto e ilimitado. Tiene sus límites constitucionales y de derechos humanos. Y obviamente no pueden dejarse pasar por alto, y nosotros como abogados litigantes también debemos hacer que se cumplan. Eso es lo que nosotros también estamos vendiendo cuando solicitan nuestra asesoría jurídica en un caso penal. Garantizarle a la persona sindicada el debido proceso, que sus derechos fundamentales van a ser protegidos y que de ninguna manera van a ser violentados. Y obviamente ponerle un límite, como ya le dije, al poder del Estado, que es el que tiene la acción en este caso y que la ejerce el Ministerio Público, de ponerle límites. Eso es limitar el poder o el abuso del poder del Estado que se pudiera dar en un proceso penal. Eso es lo que precisamente pretendemos. La siguiente, por favor.
También, de alguna manera, tenemos que tener mucha claridad que debe de ser, que es un principio, ¿verdad? Y algunos también alegan que obviamente los principios no están regulados en ley, que por lo tanto no pueden exigir su cumplimiento, ¿verdad? Como dicen eh, como dicen algunos, ¿verdad? Si no está en la ley, no es aplicable, pues. Pero estos principios también deben de ser observados. Como está muy larga y quiero evitar también que se duerman, por favor, alguien que lea esta diapositiva. Si quiere, le ayudo yo, doctor, perdón. Proceda, por favor, Marvin. Muy bien. ¿Qué es un principio? Aquellos criterios que dirigen la estructura y funcionamiento de un procedimiento jurídico. En este sentido, los principios procesales son las directrices de carácter general que orientan la realización adecuada de los actos dentro del proceso. Por lo cual, los principios inspiran y orientan al legislador para la elaboración de las normas o derechos. Le sirven al juez para integrar el derecho como fuente supletoria, en ausencia de la ley, y operan como criterio orientador del juez o del intérprete. Bueno, ahí tenemos una definición de lo que son los principios, obviamente, y que obviamente sirven o tienen una utilidad práctica. No solo también de alguna manera le sirven al legislador, sino obviamente le sirven al juez, ¿m? Porque de alguna manera, sin llegar a ese nivel, son verdades que no son discutibles, pues de alguna manera los principios, pues eso no. Entonces, y le sirven mejor para integrar el derecho, pues obviamente, incluso como dice ahí, como fuente supletoria en ausencia de la ley. Entonces, en ciertos momentos, los principios del derecho o el derecho procesal penal o un axioma puede servir, como quien dice, como fundamento para poder integrar la norma. Aquí, en este caso, tenemos que hablar de dos palabras. Bueno, esos no se originan en la práctica, se utilizan en la práctica ciertos principios, porque a veces dice uno, mire, realmente viola los principios del derecho procesal penal en el sentido de que, entonces uno se basa en un principio para argumentar de que efectivamente se estaba actuando mal o se estaba operando mal en cierto momento o en cierto acto procesal. Y el juez puede resolver. Mire, efectivamente la ley específicamente no señala, pero son principios del derecho procesal penal de que tal y tal y tal cosa debe aplicarse en estas circunstancias. Por eso es que me baso en ese principio y todo. De alguna manera, esos principios son utilizados y el juez utilizó ese principio de integración de la norma, precisamente, de integración de la norma, cuando resolvió aquel caso en el cual se alegó que se estaban violentando derechos fundamentales porque esas llamadas telefónicas grabadas que se habían utilizado no tenían ninguna autorización para poder practicarlas, pues, y que violentaban derechos constitucionales. Entonces el juez, basando en esos principios establecidos en la ley, hizo acopio precisamente e integró la norma con resoluciones del Tribunal Supremo Español respecto a la utilización y la posibilidad de utilizar estas llamadas o estas llamadas telefónicas o estas grabaciones porque no violentaba ningún derecho. El derecho estaba de alguna manera para proteger al individuo, pero si el individuo graba sus propias conversaciones y después las quiere presentar, o pongámoslo en otro caso, si la correspondencia, los documentos privados tienen una protección constitucional, esa protección constitucional, así como las llamadas telefónicas, esa protección constitucional es contra terceros. Pero si yo, porque es mi derecho, es el derecho que me protege, pero si yo los publico, yo decido publicar mis documentos privados, yo decido
grabar mis conversaciones y ponerlas, publicarlas o presentarlas ante un tribunal, yo estoy en mi derecho a hacerlo, pues, y no se está violentando ningún derecho, porque yo tengo libre disponibilidad de esos documentos privados, de mis conversaciones telefónicas o todo aquello que de alguna manera se estén protegiendo, pues. La inviolabilidad del domicilio, pero si yo abro las puertas y le digo, miren, si quieren ustedes entren, pues, no hay necesidad que traigan orden de juez, entren, yo les permito que entren sin ningún problema, porque yo sé que no tengo nada que ocultar, por ejemplo, pues. Entonces ahí no se violenta en ningún derecho, porque prácticamente yo estoy autorizando y yo soy el que estoy publicando, yo estoy dando a conocer estas. Es lo que de alguna manera extensivamente era lo que estaba o lo que se regula precisamente con esa resolución que dictó el Tribunal Supremo Español respecto a las grabaciones telefónicas de las personas y su uso en forma individual. Entonces, de alguna manera, esos son criterios que nos sirven a nosotros y orientan al juez para resolver precisamente. Pero hay algo muy importante, ¿verdad? Hay algo muy importante. Tenemos que entender que hay normas supletorias y hay casos de integración de la norma. Hay casos de integración de la norma. Entonces, estas son diferentes circunstancias. El hecho es que, en principio, el juez no puede dejar de resolver. Cuando hay una petición o él deba de tomar una decisión o una resolución, el juez no puede dejar de resolver diciendo, fíjese que yo no puedo resolver en este caso y me abstengo a emitir la resolución porque en el Código Procesal Penal no está regulado esto. No lo puede hacer. En algunos casos, la misma ley le señala que hay una ley que puede utilizar supletoriamente. Eso es, hablamos de una ley supletoria. Por ejemplo, un caso en el Código Procesal Penal de una ley supletoria es lo que regula el artículo 278 del Código Procesal Penal. Ahí están reguladas leyes supletorias, algunas de las leyes supletorias en estos casos. No sé si alguien podría hacerme el favor de leer ese artículo 278. Licenciado. Sí, por favor. Sería de la sección quinta, Sí. embargo y otras medidas de coerción. Exactamente. Muy bien. Artículo 278, remisión. El embargo de bienes y las demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación, sus incidentes, diligencias, ejecución y tercerías se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil en los delitos promovidos por la Administración Tributaria. Se aplicará lo prescrito en el artículo 160 del Código Tributario. En esos casos será competente el juez de primera instancia o el tribunal que conoce de ellos. Solo serán recurribles cuando lo admita la mencionada ley y con el efecto que ella prevé. Bueno, eso es como les decía yo, un efecto de la supletoriedad o que cuando hay ley supletoria. Es cuando la ley misma le indica al juez, mire, cuando usted tenga que resolver problemas de carácter civil, como son cuestiones de embargo de bienes, anotación de demanda, todas las medidas cautelares que el Código Procesal Civil regula, usted tiene que utilizar y fundamentarse en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces ahí tenemos una ley supletoria, una ley que suple aquellas cuestiones que no están reguladas en el Código Procesal Penal, porque obviamente no le corresponde. Aquí, por ejemplo, en estos embargos y otras medidas de coerción, estamos hablando de medidas de carácter civil, y están reguladas todas en el procesal civil. Y como ya les decía yo, el juez de lo penal tiene esa característica, que tiene competencia en el ámbito penal, pero también en el ámbito civil, porque lo relativo a la reparación del daño, las responsabilidades civiles,
porque como ya también les había indicado, creo yo, que en el proceso penal se ejerce la acción penal y se ejerce también la acción civil. Entonces, hay actores civiles dentro del proceso penal que no les interesa lo penal, pero sí les interesan los daños causados y la reparación de los daños causados desde el ámbito civil. Por lo tanto, el juez tiene que resolver el ámbito penal para fallar, no mejor fallo, sino para fallar, para resolver. Y en este caso, pues obviamente se utilizará y el que esté ejerciendo esa acción civil utilizará el Código Procesal Penal y obviamente el Código Civil si es necesario para alegar sus derechos y pedir al juez una resolución. Entonces el juez tiene que resolverlo. Entonces les digo, el juez penal es uno de los únicos que resuelve en dos materias distintas, penal y civil. Él lo tiene que manejar. Entonces, lo que hace que sea ley supletoria es que el mismo código le está indicando en dónde va a fundamentar cuando resuelva. Incluso, si interponen recursos, tiene que ser recursos de carácter civil, porque ahí mismo en ese otro, en el último párrafo que leemos en la última oración, como también puede ser, dice, solo serán recurribles cuando lo admita la mencionada ley y con el efecto que ella prevé. Entonces, basados en el Código Civil, si alguien quiere oponerse o interponer o impugnar, tendrá que impugnar conforme a los recursos que regula el Código Procesal Penal. Gerson, no sé, está diciendo disculpen por ahí. Tal vez, no sé. Sí, 278 del Código Procesal Penal. Entonces, obviamente, eso es lo que va a atender él. Entonces, eso significa, por otro lado, mírenlo de otra manera. Cuando ustedes se dedican a derecho penal, si es que a ustedes les va a gustar esta área, recuerden, ustedes tienen que manejar muy bien su derecho constitucional y su constitución política de la República de Guatemala, pero también tienen que saber y conocer derecho civil y derecho procesal civil, porque esas dos áreas son las que de alguna manera se tienen que trabajar en el proceso penal. Entonces, ahí tenemos precisamente una fuente supletoria. Ahí estamos hablando de una ley supletoria. ¿Por qué? Porque el mismo código le está indicando al juez en qué se debe fundamentar para resolver y cómo debe resolverlo. Porque lo debe resolver conforme al Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora bien, si acaso en algún momento, el Código Procesal Penal u otra ley, no hay una ley supletoria. Entonces, lo que tiene que hacer precisamente el juez, porque no puede decir, como les digo y les repito nuevamente, no puedo resolver porque no está regulado en el código, tiene que integrar la norma. Ahí es donde es la diferencia entre la supletoriedad y la integración. Cuando se habla de integración de la norma, es buscar aquellas normas que son las que resuelven el asunto, las que pueden resolver ese asunto aun y cuando no está en el Código Procesal Civil y Mercantil. Eso también está facultado en la Ley de Orden Judicial, que puede utilizar aquel código, aquella ley y toda la cuestión para integrar la norma y utilizarla para resolver. Es decir, lo que hizo el juez en aquel caso fue integrar la norma. Integró la norma con resoluciones del Tribunal Supremo Español para poder resolver, porque en Guatemala no tenemos como quien dice antecedente, por ahí puede decir un complemento, pero mejor utilicemos la palabra integración, ¿verdad? Como esta, ¿verdad? Bueno, suplencia sí, porque obviamente el vacío legal que existe en el Código Procesal lo llena otras normas y todo, que aún y cuando no esté en el código, uno lo utiliza porque será que mejor resuelve. Entonces lo que hizo el juez, integrar su resolución con resoluciones de derechos humanos del Tribunal Supremo Español. Él integró la norma.
para poder resolver. Entonces, él estaba facultado para eso, porque no tenemos jurisprudencia, no hay, obviamente jurisprudencia no hay en Guatemala, porque no ha habido un caso particular. Entonces, tenemos que integrar la norma con otras en que van. O si no, hubiera podido utilizar axiomas o principios para poder integrar y resolver ese caso. Entonces, ahí tiene que ser una integración de la norma o utilizar principios de carácter procesal para poder resolver. Entonces, tengan muy en cuenta eso, que aparentemente no tiene mayor importancia, aunque eso ya se los deberían haber enseñado. Básicamente también en teoría general del proceso, pues es algo, un lugar donde se tiene que saber la diferencia entre la integración de la norma y la supletoriedad, ¿verdad? La supletoriedad es que se utiliza la norma que el mismo ley señala para resolver. La ley indica cuál es la ley a utilizar. Y la integración es que cuando no hay ese señalamiento o no existe ley, entonces ellos tienen que buscar dentro de todo lo que son las normas jurídicas o la jurisprudencia existente, cómo resolver ese caso. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, eso es precisamente lo que sirven estos principios. Son verdades que no pueden ser discutidas, porque efectivamente, como le digo, estos principios son válidos, ¿verdad? Exactamente. O normas en otras leyes para resolver el caso. Exactamente. ¿Ah? Buscar en la jurisprudencia o en la doctrina legal, que también podríamos, nosotros llamamos cuando hay resolución de la Corte Suprema o la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Doctrina legal para fundamentar una resolución que está viendo un caso estrictamente penal. Y dice, miren, en este caso, y de conformidad, porque han visto, no sé si ustedes cuando miren algunas resoluciones o algunas sentencias, de conformidad con la resolución de la Corte Constitucional en el caso tal, de tal y tal fecha, que tal y tal cosa, señala tal y tal cosa, están utilizando, ¿verdad? Claro, eso es cuando hablamos de jurisprudencia o cuando hablamos de doctrina legal, esas consecutivas. Pero si obviamente hay una o dos, ¿verdad? Ya se pueden tomar como referentes para integrar la norma, integrar la resolución, para integrarlas a la resolución. Entonces, muchas veces se citan esas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en casos tal en el cual la Corte de Constitucionalidad, en este caso o en casos similares, ha resuelto esto y esto. Y en la sentencia de tal caso así lo dice y a veces, como quien dice, de alguna manera citan precisamente ese aspecto de la sentencia de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia, si fuera el caso, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien claro, precisamente, y bajo principios de carácter legal, porque es un principio que el juez no puede dejar de resolver. O utiliza una norma, una ley supletoria, o debe de integrar la norma. Ese es el principio. Y sobre esa base es que debe resolver el juez si no encuentra en la ley aplicable una solución o o algo que lo regule. Bueno, miren todo lo que aprendieron ahorita. Y a mí lo que me costó aprenderlo también. Todo lo que tuve que estudiar y jalar. Porque también, a mí tampoco no mucho me lo enseñaron mis profesores también, ¿verdad? Algunas cosas que los profesores no cambian. Entonces, cuando ya uno está en la práctica y uno sigue estudiando, entonces ve la importancia de enseñarles a ustedes precisamente o enseñarles a los futuros abogados este tipo de cosas, para que no vaya a abrir la boca y se vayan a reír de ustedes a la hora de decirlo. Bueno, eso es en cuanto a los principios, ¿no? Sigamos a la siguiente, por favor. Bueno, básicamente son 10 las más importantes, ¿no? Las más básicas, axiomas del garantismo penal. Como le digo, es el garantismo porque efectivamente esto es bastante importante, porque como le digo, el derecho penal debe garantizar los derechos fundamentales, los derechos constitucionales de toda persona dentro del proceso. Por eso es que se le dio la denominación del garantismo, y a esta cosa. En Razón y Derecho es un libro escrito por Luigi Ferrajoli, así es, Luigi
Ferrajoli, que es un italiano, que escribió precisamente todo lo que es el garantismo de derecho penal. En ese documento que yo subí precisamente, ¿no? Es donde fundamentan lo que escribieron, porque ahí mismo van a leer, tomado del libro Derecho y Razón de Luigi Ferrajoli, capítulo 2, modelos de derecho penal, las garantías penales y procesales, en las páginas 93, 94. Es un libro así grandote, que lo tengo, por cierto, y ya de alguna manera estuve espiándolo y leyéndolo por ahí, pero es un libro bastante grande. Fácilmente estamos hablando de 700 páginas de ese libro, del garantismo. Un mamotreto así. No lo tengo aquí, lo tengo, me parece, en la oficina. Entonces, efectivamente, de ahí salen precisamente las bases y fundamentos del garantismo, del derecho penal, y por qué debe utilizarse. Y como le digo, universalmente se utilizan precisamente estas normas. Bueno, el primero de ellos, pues bueno, ahí están todos, ¿verdad? Nullum pena sine crimine, algunos ya lo hemos visto, porque estas axiomas surgen del principio de legalidad, ¿no? Del principio de legalidad, que están en el Código Penal y el Código Procesal Penal, es donde surge precisamente estos axiomas. De ahí se originan precisamente. Son como quien dice, pongámosle así, no lo vayan a decirle, a contarle a nosotros, son como derivados precisamente de la legalidad. De ahí surgen precisamente estos axiomas. Entonces tenemos el nullum pena sine crimine, que ya lo vimos, y lo vamos a explicar más adelante. Nullum crimen sine lege, que también ya analizamos eso. Incluso, creo que también en el curso anterior lo vimos. Estos son diferentes ya. Nulla lex penalis sine necessitate. Nulla necessitatis sine injuria. Nulla injuria sine actione. Nulla actio sine culpa. Nulla culpa sine indicio, nullum judicium sine accusatione, nulla accusatio sine probatione, y nulla probatio sine defensione. Bueno, estos básicamente. Bueno, ya vieron, pues todos están desarrollados en latín. Ya explicamos también por qué nosotros seguimos utilizando mucho el latín. Y obviamente era más utilizado en aquella época en que estos se desarrollaron. Estamos hablando del siglo XVII y XVIII. En aquella época, pues el latín era prácticamente un idioma que deberían, una lengua muerta, ¿va? Que deberían de alguna manera manejar muy bien, incluso si era posible hablarlo en la antigüedad, ¿verdad? El latín. Y entonces que nosotros lo seguimos considerando, ¿verdad? O sea que originalmente estos salieron en latín, así como lo tenemos nosotros. Y seguimos trabajándolo por las explicaciones que nosotros dimos. Porque el latín no dejábamos de utilizarlo nosotros los abogados y seguíamos utilizando las frases latinas y los principios en latín para entenderlos bien. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, el primero, pues obviamente, nulla pena sine crimine. Nula es la pena sin crimen. Si no hay delito, obviamente no puede haber una pena. Ahí habla del principio de retributividad. Es retributivo, la pena es retributiva. Si hay un delito, debe haber una pena como consecuencia, pues obviamente, ¿va? O si no, como lo podemos entender de otra manera, como lo dice la presentación, sucesividad de la pena respecto del delito. Si hay delito, tiene que haber una pena, pero no puede haber una pena, por lo contrario tampoco opera, ¿va? No puede haber una pena si no ha habido delito. Por eso es que habla nullum pena sine crimine. Si no hay pena, si no hay delito. Entonces, no puede aplicarse una pena. Obviamente, esos están en el artículo 1 de no hay penas también sin ley, ¿verdad? También en el Código Procesal Penal también lo vemos precisamente estos principios. Que no creo que merezca mayor explicación o que ustedes ya, obviamente, creo que hasta aburridos están de la misma. La siguiente, por favor. Aquí sí, nos comimos una parte. Es que se hicieron correcciones y en esas correcciones lamentablemente no. La que le mandé a Alberto no tenía las correcciones. Aquí es nullum crimen sine lege, ¿verdad? No hay crimen sin ley previa.
Ese es el principio de legalidad básica, ¿va? O en sentido estricto, ¿va? Nullum crimen sine lege, ¿verdad? Si no hay ley previa, no puede haber delito, pues. Tiene que estar en la ley. Eso están, como le digo, en el Código Penal y Código Procesal Penal, así como también el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala, para que no hay crimen sin ley. Y obviamente también en aquel momento, o en su momento oportuno, yo les decía que ese principio, este axioma, de alguna manera también está basado en la Biblia, esa legalidad. Yo les decía, si no está en la Biblia, si no está en la ley de Dios, no existe el pecado, pues. Para que haya pecado debe estar en la ley. Y si no está en la ley, en la Biblia, no hay pecado. Obviamente. Entonces, como tienen bastante similitud en este caso, pues es lo mismo, pues. Tiene que haber una ley previa. Porque si la ley es posterior, si una persona comete un hecho delictivo o un hecho hoy y mañana ya hay una ley, se crea una ley o ya se pone en vigencia una ley en el cual ese hecho ya está contemplado como delito, ¿se podría aplicar? Para sancionar a la persona. ¿Por qué? ¿Basados en qué lo dicen? Por la irretroactividad de las leyes. Precisamente eso, la irretroactividad de la ley penal. Si el delito o ese hecho no estaba catalogado o no estaba, obviamente, catalogado o señalado como delito, pues no existía el delito. No existía. Por lo tanto, no hay delito, pues, porque no había una ley previa. Aún y cuando mañana ya lo hay, dice, mire, ahora ya es delito. Ahora voy a ir a traérmelo porque hoy ya es delito. No. Irretroactividad. Debido a la irretroactividad, usted no me puede aplicar la ley a hechos cometidos antes de su vigencia. Esta ley nueva no aplica a leyes o a hechos cometidos antes de su vigencia. Sí, me parece que sí, eso había un alegato precisamente que esa ley no estaba vigente cuando ella hizo estas cosas, dice, eso es lo que alegaba. No leí los pormenores, pero sí precisamente estaban hablando de la irretroactividad de la ley, que la ley era retroactiva básicamente, pues. Entonces, esto precisamente también derivado de la legalidad y que obviamente no hay delito sin una ley previa que lo califique o lo determine como tal. Siguiente, por favor. Ahí dice nullum lex, obviamente dice en paréntesis porque estamos hablando específicamente de lo penal, lex penales sine necessitate. No hay ley sin necesidad. Y es un principio de necesidad o de economía del derecho penal. Si no es necesaria la ley, si no hay tantos hechos de esta naturaleza, o si realmente no existen, ¿para qué crear una ley, pues? ¿Para qué saturarnos con leyes si realmente esos hechos aquí en Guatemala no suceden, pues? Aquí no pasa eso, pues. O no ha habido tantos hechos como para poder ser necesaria una ley, pues. Una ley para regularlos, pues. O precisamente no hay necesidad de ponerlo, ¿no? Por eso es que hablamos del derecho penal del última ratio, pues. ¿Ya? La ley de robo de celulares, ¿no? Exactamente. La última instancia debe ser el proceso penal, o sea, la última ratio. ¿Se recuerdan que hablamos de la última ratio? Que es el derecho penal es lo último a lo que debemos acudir para regular algo, pues. Bueno, como le digo antes, no había necesidad de crear una ley para un delito de defraudación tributaria por no pagar impuestos. Antes no había necesidad de, pero cuando ya hubo necesidad y que eran muchas las personas, bueno, y siguen todavía siendo muchas las personas que evaden impuestos, que hubo necesidad de que llegaran con el derecho penal a tocar las puertas, el derecho tributario llegó y le dijo, mira, hazme un favor, échame la mano, pues,
fíjate que hay un montón que no paga y habrá necesidad de que pongamos un delito de carácter tributario o un delito tributario para que las personas empiecen a cumplir con su obligación de pagar impuestos. Y es una obligación de carácter constitucional, como bien ustedes saben, pues. En la Constitución establecía que es una obligación ciudadana precisamente contribuir con los gastos del Estado. Entonces, cuando vieron esa incidencia, pues fue cuando se creó el delito precisamente de todos los delitos de orden tributario, pues, precisamente porque había necesidad. Era indispensable que se creara una ley donde se sancionara a la persona que incumplía con su obligación de pagar impuestos o evadirlos o eludir los impuestos, ¿verdad? Entonces ahí fue donde se creó. Pero ya les digo, es luna la ley, no hay necesidad. O cuando hemos hablado de aquella ley vigente no positiva, pues si no hay necesidad de esa ley, esa ley incluso puede ser derogada o abrogada porque realmente no hay necesidad de esa ley, pues. No ha habido ningún caso que regularmente o se persiga con ese caso. Sí, exactamente, ya ninguno utiliza los chalecos, ya no es exigible esa ley, ya no hay necesidad, pero antes tenían esa obligación de utilizar precisamente el chaleco, ¿va? Que tenía que utilizar casco y chaleco, esos eran los dos requisitos. Pero de ahí, lo del chaleco ya hasta se me había olvidado, si no es usted que me lo recuerda en este momento, pues, en ese caso. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, nullum necessitatis sin injuria. Bueno, sí, dice, no hay necesidad si no hay injuria, no hay daño, pues. ¿Verdad? Si no hay un daño, realmente es el principio de lesividad o de ofensividad del acto, pues. ¿Verdad? Si hay necesidad, para establecer que hay necesidad de una ley, tenemos que establecer que si hay un daño, ¿verdad? Hay un daño o una lesión a un bien, a un bien, a un bien jurídico. Hay necesidad de proteger ese bien. Entonces, bajo esa perspectiva que se está creando. Miren ustedes, por ejemplo, antes no había necesidad, ni siquiera se pensó en aquellos delitos cibernéticos, pues, ¿no? Aquellos delitos también que se cometen a través de las redes sociales, pues, eso nunca se había establecido y no había necesidad de ello. Cuando ya empezó a incrementar el uso de las redes y todo lo demás y todos los delitos que se pueden cometer, las estafas y todo un montón de cosas que se cometen, entonces ahí sí hay un daño, hay una lesión que hace necesario crear esa ley que proteja precisamente o evite la comisión o que sancione los delitos cometidos a través de las redes sociales o a través de internet, como también lo podemos decir, ¿verdad? Entonces ahí, pues eso no se encuentra en el lugar doctrinario, pero fácticamente eso es lo que se da en la realidad. Antes no había necesidad porque ¿cuántos utilizaban esas redes sociales o utilizaban internet o utilizaban todos estos? No, pues no había necesidad, pero después entonces ya hubo necesidad, hubo nuevamente que tocar las puertas del derecho penal para poder crear ese tipo de delitos. Eso es lo que vemos como ejemplo. La siguiente, por favor. Entonces, nulla injuria sin acciones. Sin acción no hay daño. Obviamente va principio de materialidad o la historicidad de la acción. O sea, si no hubo una manifestación de voluntad para cometer ese delito, si no hubo una conducta humana que pudiera haber provocado la comisión de ese delito, pues obviamente no hay. No hubo acción, pues. No hubo acción o una conducta humana dirigida a provocar ese daño, pues. Que de alguna manera lo vimos precisamente en la clase, en el curso anterior, ¿verdad? De Derecho Penal 3, ¿verdad? No hay acción, no hay delito, pues. Entonces, no hay ninguna acción que perseguir porque realmente no hubo una manifestación de voluntad de mi parte en cometer precisamente ese delito en particular. También de alguna manera, cuando no hay manifestación de voluntad, de acuerdo al Código Penal,
de qué estamos hablando. Dentro de qué hechos estaríamos hablando. No, estamos hablando de prácticamente las causas de justificación. ¿Mm? Sí, hubo un daño, pero mi intención no era golpear o matar. Lo que era mi intención era defenderme. ¿Mm? Entonces, esa causa de la necesidad, del estado de necesidad, obviamente no puede haber daño porque prácticamente no hubo acción. Lo que se estaba intentando es protegerme, pues, de un daño cierto e inminente, pues, como una legítima defensa, pues. Estaba tratando y por necesidad fue que me vi obligado a actuar, pero realmente una manifestación de voluntad dirigida a lesionar, a matar, no había. Mi conducta iba dirigida o estaba determinada a defenderme o salvarme de un riesgo o un peligro inminente, pues, no provocado por mí. Entonces ahí vemos precisamente esto, pues de alguna manera así explicado, pues. De todas maneras está en el artículo 6 del Código Procesal Penal, de alguna manera, ahí está, de las garantías procesales, y también en el artículo 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí lo encontramos también, este tipo de cosas. La siguiente, por favor. Principio de culpabilidad de la responsabilidad personal. Nulla actio sine culpa. Sin culpa no hay acción. Obviamente, principio de culpabilidad o de la responsabilidad personal. Entonces, ahí lo que tenemos que dirigirnos es prácticamente también a las causas de inculpabilidad. Causas por circunstancias porque la persona no es culpable, porque ahí no hubo culpa. Realmente eso es lo que estamos diciendo en el artículo que se refiere a las causas de inculpabilidad, que es el artículo 25 del Código Penal. Causas de inculpabilidad. ¿Por qué? Porque no hubo culpa, pues. Ahí no hay culpa, precisamente. Por lo tanto, no hay delito, pues. Al final no hay delito, pues. No hay acción. Y porque no hubo culpa. Y si no hubo acción, no hay delito, pues. Eso es lo que precisamente está diciendo este garantismo. Creo que eso, pues, no merece mayor plática, mayor discusión, porque obviamente la persona no es culpable. Y eso es lo que peleamos en el proceso cuando nosotros alegamos cualquiera de las cosas que están ahí, el miedo invencible, fuerza exterior, o estamos hablando de obediencia debida, pues. Ahí no hubo culpa, pues. Y si no hubo culpa, no hay ninguna manifestación de voluntad precisamente para ese hecho. No fui yo el que lo quise hacer, sino que actué de conformidad con esas normas, pues. Siguiente, por favor. Nula culpa sin indicio. Eso tal vez ya los ubica un poco más y les es más fácil entender. No hay culpa sin indicio. Principio de jurisdiccionalidad, también en sentido lato o en sentido estricto, ¿verdad? Ahí está en el Código Procesal Penal y en la Ley de Organismo Judicial. No hay culpa sin indicio. Volviendo al caso que nos referíamos del periodista, obviamente, el Ministerio Público alega y dijo, mire, yo tengo estas llamadas telefónicas, tengo estos documentos, tengo aquí, tengo allá. Estaba señalando todos los indicios que contaba el Ministerio Público en esa investigación preliminar que hizo para decir de que él probablemente era responsable y que había necesidad precisamente de ligarlo a proceso y que el juez autorizara una fase o etapa de investigación o fase o etapa preparatoria. Pero obviamente él tuvo que presentar al Ministerio Público indicios. Y muchas veces en la audiencia, esa primera declaración, nosotros recordemos que hablamos de que todavía no había pruebas, ¿verdad? Que pruebas todavía no existen. Indician medios de prueba, indicios de prueba, hay objetos de prueba, sujetos de prueba, todo eso hay. Pero prueba no hay, porque es hasta el que el juez las valore
y obviamente le dé su valor y le sirven para fundamentar su resolución. Entonces, prueba no hay. Pero ahorita lo que se están presentando son indicios de que hay mucha posibilidad de que esta persona pudo haber cometido un delito, que esta persona puede ser culpable. ¿Mm? Pero yo a lo que tengo en este momento es esto. ¿Mm? Permítame investigar más a fondo y lígueme a proceso a él para que no se me escape. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo. ¿Mm? Sí, indicios es la primera parte que se presentan en la primera declaración. Básicamente indicios. ¿Mm? Los medios de prueba pues serán otros pues en otro momento. Entonces, prácticamente si no hay indicio, pues no hay ninguna culpa de la persona, pues. Entonces, mire, incluso el juez lo que hace en esos casos es dictar una falta de mérito. ¿Por qué? Porque yo no encuentro nada, ¿no? No encuentro nada para ligar a proceso a esta persona, pues. ¿Mm? Miren ustedes, precisamente eso es lo que se dice. Miren el 272, que creo que ya lo habíamos visto con ustedes, en el artículo 272 del Código Procesal Penal. ¿Mm? Doctor, ¿Sí? buenas tardes. ¿Lo leo? Por favor, Guy. Artículo 272. Falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de sustitución de prisión preventiva. ¿Sí? O sea, no encontró ningún indicio racional de que la persona podía ser culpable, indicios racionales de culpabilidad de lo que nosotros decimos, indicios racionales de culpabilidad. Entonces, si no hay ningún indicio de que esta persona pudo haber participado, entonces el juez dice, mire, disculpe, pero yo no encuentro ningún fundamento para que a él lo liguemos a proceso, pues. No hay ningún indicio que me diga a mí que este puede ser culpable, pues. ¿Mm? No hay nada que me indique nada. De lo que usted me trae no me convence a mí, pues, de que eso podría suceder, pues. ¿Ah? Eso es. Y de alguna manera, recuérdense que en un caso aquel de armas, yo fui, eso es lo que leí. No hay nada que realmente pruebe de que la persona podía estar en riesgo o podía utilizar esa arma esmerilada para cometer delitos, pues. La persona es un empresario, que va a andar él pensando en cometer el delito. Además, jamás ha sido utilizada un arma de estas características o hay de alguna manera, de acuerdo a los peritajes que se han hecho o el banco de datos, de que se haya cometido un delito con esa arma. Pues. Así es que, ¿qué culpa puede haber? Hay que dictar falta de mérito. Entonces, ahí es donde se argumenta también, pues, que de alguna manera ahí está, pues, ahí está precisamente eso. ¿Mm? No hay culpa sin indicio. Si el Ministerio Público no es capaz de señalarle y demostrar de que sí hay algo que posiblemente pueda dar el indicio o pueda dar la idea o pueda pensarse racionalmente de que la persona sí pudo haber cometido algo, el juez lo que dicta es falta de mérito. No voy a ligar a proceso, no voy a hacer investigación. Eso no quiere decir que el caso se cierre. Eso lo que hace es que el Ministerio Público puede mejorar. Si usted puede mejorar, es otra cosa que también esto se regula, si usted lo puede mejorar o si usted puede efectivamente tener mejores indicios, pues nuevamente estaremos en una primera declaración, en otra audiencia que usted solicite, y si usted ya me trae medios de convicción más claros, pues entonces yo puedo cambiar mi decisión. Pero por el momento, váyase, pues. Esto es lo que hace precisamente el Ministerio Público, pues. Mejore. Y si mejora, pues vuelvo a presentarnos en otra audiencia, primera declaración, y yo, si lo veo suficiente, pues yo cambiaré mi decisión. Eso es lo que pasa precisamente. Ya ven, se utiliza. Artículo 11 del Código Procesal Penal al 58. Se utiliza para eso.
la posibilidad de ligar o posibilidad de que precisamente una persona haya sido inculpada. Porque también, de alguna manera, en la fase intermedia, cuando el Ministerio Público presenta su acusación y al presentar los medios de prueba que practicó o qué es lo que él tiene o qué hizo dentro de la fase preparatoria, el juez puede llegar a un momento y nosotros decirle, mire, señor juez, todos esos medios de prueba no son suficientes como para poder ir a un juicio o debate, a que se diligencian estas porque realmente no son suficientes. Entonces, el juez en la fase intermedia también puede alegarse también esto y el juez puede en ese momento, sí, mire, no vamos a ir a debate. Con estos medios de prueba no me convencen a mí de que efectivamente sean suficientes como para ir a juicio o ir a discutir esto. Entonces también en la fase intermedia, no solo en la primera declaración. Siguiente, por favor. Bueno, nullum judicium sine accusatione. No es el juicio sin acusación. O sea, si no hay una acusación formalmente planteada por parte del Ministerio Público, cuando digo formalmente, es llenando todos los requisitos y trayendo todos los elementos fácticos necesarios para fundamentar precisamente esto, entonces no. Ahí mismo dice, principio acusatorio o de la separación entre juez y acusación. El juez tiene que resolver y decidir. Si hay una persona en el Ministerio Público que esté acusando, su acusación tiene que estar fundamentada para que haya acusación. Si no, no hay nada. Si solo va a venir a hablar, o sea, sin fundamento, no tenemos nada. Si usted está afirmando algo, debe probármelo, pues, o debe de demostrar que efectivamente existe esto, pues. Entonces, yo tendré que decir que no. Yo soy un juez contralor, el juez es garante, porque es un juez garante de los derechos, contralor y garante, es un juez de garantías, como también se le dice, donde él va a garantizar los derechos fundamentales de la persona sindicada. Y si yo no veo esto, ¿por qué lo vamos a tener que meter a un juicio, a un proceso? ¿Por qué vamos a ir a debate si usted, el Ministerio Público, ha sido incapaz de traerme lo que yo necesito para convencerme de que esta persona puede haber sido culpable? Entonces, ahí tenemos los artículos en que se fundamenta. Sí, en la primera declaración. Y lo que es en la fase intermedia, se puede pedir el sobreseimiento o, si las circunstancias lo ameritan, puede suspender condicionalmente, una suspensión condicional. Y si el Ministerio Público le fija un plazo para que mejore esos medios, y si los mejora en ese plazo, pues vamos a discutirlos nuevamente y ver si se va a juicio. Pero si no, entonces dicto prácticamente el sobreseimiento y el archivo de la causa, porque usted no tiene medios. Ahora, el Ministerio Público puede decir, mire, una clausura provisional, porque todavía me faltan algunos medios que no he podido conseguir, no me ha dado tiempo. Ah, bueno, entonces le vamos a dar un mes para que usted, pero tiene que demostrar, ¿verdad?, que ya inició esa investigación, pero todavía no tiene los informes, no se los han llevado, no los tiene. Ah, entonces, bueno, entonces complete su investigación, le vamos a dar un plazo de un mes, y entre un mes, nuevamente nos vamos a estar aquí en el tribunal para que usted los señale y ver si es suficiente. A eso se refiere precisamente. Pero si no hay una acusación, no hay nada que fundamente necesariamente esto, entonces no hay juicio, pues. Es nulo el juicio, pues. Es nulo el proceso, pues, para poder continuar eso. Que obviamente, como le digo, son principios básicos y que obviamente tienen mucha verdad en lo que se está diciendo. Tienen mucha fundamentación en lo que se está diciendo. Y obviamente esas son las cosas que muchas veces uno alega, amparado en estos principios, en estos axiomas. Claro, uno muchas veces en la sala de juicios no se va a poner a hablar de los axiomas y todo lo demás. Uno alega prácticamente, pero este es el fundamento en el que usted se está basando. Ese es el fundamento de su argumentación, pues. Y si quiere los menciona, pues, pero para evitar cualquier cosa, pues usted también en ese momento la puede citar si quiere. O a veces para no llevárselas de muy creído y decirles que, mire, yo sé más que usted, ¿va? También eso no les gusta a veces a los jueces. Porque supuestamente que el juez conoce el derecho, el juez conoce el derecho, pues.
Por eso es que se dice el principio, curia novit juris, ¿no? Curia novit juris. El juez conoce el derecho, ¿no? Conoce la ley, conoce el derecho, conoce precisamente sus principios, conoce esos axiomas, pues. Entonces, bajo ese principio es que uno no se pone así como que le estuviera dando clase, aunque a veces uno toma esa actitud así muy cordialmente, pues. ¿Mm? Pero el juez conoce el derecho, y si conoce el derecho, al momento de argumentar y señalarle los errores que tiene, pues él tendrá que resolver, ¿no? De conformidad con esto. ¿Mm? Siguiente, por favor. Nulla accusatio sin approbatione. Nula es acusación sin prueba. Allá habíamos hablado de indicio. Esta es, como digo, una ampliación de lo que es el indicio, ¿verdad? Principio de la carga de la prueba o de verificación, ¿verdad? Si no hay prueba, la acusación es nula. Obviamente, si después de agotado todo el debate y todo, el juez se queda así como que dice, mira, realmente a mí nada me convence, aquí no hay ninguna prueba, este juicio es nulo. Realmente aquí venimos a perder el tiempo porque nada de lo que usted me trajo me ha convencido para poder dictar una sentencia condenatoria contra él. Por lo tanto, declaro inocente. O como hacen los mismos del jurado, pues, mire, ya vimos toda la prueba, pero nosotros no nos convence. Nosotros decimos que la persona es inocente. Y a pesar de que el Ministerio Público, también haciendo la misma tarea que el que hace aquí en Guatemala, en los Estados Unidos, que ha presentado testigos, que ha presentado pruebas, que ha presentado documentos, han dado peritos, ni al jurado ha podido convencer de que es inocente. Bueno, sumado también a los alegatos que pudo haber hecho la defensa y cómo ha demostrado que realmente esos medios de prueba no sirven para nada, o las contradicciones que tiene, o precisamente no teniendo la especificidad, obviamente son que constituyan una prueba directa, pues. Entonces queda en la ambigüedad o queda la duda razonable de que sí o no, que puede ser o no puede ser. Y si hay duda razonable, pues la inocencia es lo que se tiene que dictar, pues. Entonces es nulo, eso, sí, en ciertos momentos, si el Ministerio Público considera que no tiene nada y que no ha podido ningún investigador, el mismo Ministerio Público pide el sobreseimiento y prácticamente que se cierre el caso. Lo puede hacer, ¿no? Está dentro de sus facultades. Él, después de agotar la fase preparatoria, analiza qué es lo que ha hecho y qué tiene antes de presentar su petición, porque obviamente hace su petición y ahí puede pedir precisamente el sobreseimiento del caso, el mismo Ministerio Público. Entonces, esto es lo que precisamente esto va. Si no hay prueba, si el Ministerio Público no ha podido probar, porque la carga de la prueba la tiene él. Él es el que debe de demostrar que la persona es culpable, porque recuerden que constitucionalmente la persona es inocente, como dice nuestra Constitución. Él es inocente. Y el que tiene que demostrar lo contrario es el MP. Y al demostrar con prueba lo contrario, pues el juez va a dictar una sentencia condenatoria. Si no, no, ¿verdad? Así es la cosa. Siguiente, por favor. Y nulla probatio sine defensione. Nula es la prueba si no hay defensa. O sea, si la persona no ha podido, principio de la carga de la prueba o de verificación, ¿verdad? De la defensa, ¿verdad? Obviamente, si no hay defensa, si no se ha dado una defensa de la persona, tal y como vimos en la otra presentación que hicimos sobre todos los requisitos que debería tener la defensa, el hecho de ser oído, el ejercer su derecho a defensa. Entonces, obviamente, es nulo todo lo que se ha presentado, pues, porque no se le ha dado oportunidad al sindicado de que ejerza su derecho a defensa. Entonces, si no hay defensa, si las pruebas se presentaron sin una debida defensa, también es nulo, pues. Eso es nulo completamente, pues. Entonces, ahí tiene que terminar. Ahí son los artículos en que también está regulado precisamente esto. 20, 81, 92 del Código Procesal Penal, 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es el derecho de la defensa,
Y obviamente el artículo también 16 de la ley orgánica judicial. Entonces, si no hay pruebas, si no hubo una defensa, no hay prueba que valga. Si no hubo una adecuada defensa de la persona. Efectivamente es eso. Bueno, ya les agoté la tarde. La siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Esta diapositiva o esto lo encontré en una página de esas de los abogados. Y dice, algún día en tus juicios recordarás quién fue tu maestro. Y obviamente estas clases, estas pláticas que a veces tenemos, o a veces ejemplos que, bueno, miren el caso Cali y tal cosa, a veces a ustedes en la práctica les sucede. Y en ese momento se recuerdan y dicen, el IC me decía, no, recuérdense que nos decía tal cosa, ¿va? O tal cosa, y ahí hace eso no sale, ¿va? Entonces eso es lo que uno recuerda, pues. Y como le digo, ya he tenido también experiencias de abogados que han sido mis alumnos, incluso de la maestría, que llegan y me dicen, mire, Lic, mire maestro, mire doctor, dice, lo que usted nos dijo en clase respecto a tal cosa, eso hice. Y mire usted, salimos bien librados de ese caso. Y otro que me decía, mire, lo que usted dijo de la Constitución y que debería uno manejar y que si uno alega derechos constitucionales también fácilmente podía atacar. Mire, ya lo hice. Y ya como práctica yo miro eso y empiezo a analizar, ¿verdad? Que efectivamente ahí están los errores. Recuerde que no hay realmente no hay crimen perfecto, ni tampoco hay acusación perfecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Ministerio Público comete errores y usted debe estar muy atento a buscar los errores que haya cometido el Ministerio Público para alegarlos oportunamente, pues tiene que manejar eso bien y tiene que buscar usted dónde encontramos la respuesta y obviamente cuáles son los fundamentos que va a utilizar ustedes para decir, no hay nada, pues. O sea, no hay crimen perfecto, pero tampoco hay acusación ni denuncias perfectas. No hay proceso perfecto, siempre hay errores. Y uno, como abogado defensor, tiene que estar atento viendo los defectos, ¿verdad? No, obviamente esta se va a subir. Esta se va a subir ahorita que terminamos, si no es que ya la subió Alberto. Pero sí, esta se va a subir también. Olvídense, todo eso es para que a ustedes les sirva y les la puedan utilizar, obviamente. Bueno, los abandono porque ya es bien tarde. Muchísimas gracias por aguantarme, por su compañía y espero que les sirva. Y cuando estén cobrando sus honorarios, Feliz tarde, doctor. Muchas gracias por su clase. Pase buena tarde, doctor. Este millón me lo gané gracias al doctor que me enseñó, dice. Vaya, pues, pase buena tarde. Bueno. Buena Cuídense. tarde, Lick. Lo invitaremos a comer, dice. Cobremos honorarios de comer. Puchica, a ver cuándo va a ser eso, porque no va a ser que ya esté contando sopes cuando usted ya se gradúe y ejerza. Esté contando sopes, ya ni siquiera se va a acordar de mí, dijo que. Pasen buena tarde. Cuídense. Vaya que le gustó Catherine Ale.